De Japón nos vamos a ir a Gran Bretaña, la renuncia de Boris Johnson, continúa en el cargo en forma interino, a la espera de qué, de quién será su sucesor. Informe, testimonios. He needs to go. He can't cling on in this way. His own party have finally concluded that he's unfit to be Prime Minister. They can't now inflict him on the country for the next few months. We need a fresh start. And that's why I say changing the person at the top of the Conservative Party is not the fundamental change that we need. We need a change of government. We need a fresh start for our country. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months, leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. Bueno, allí está la renuncia de Boris Johnson, la expectativa de quién sucederá. Justamente Boris Johnson continúa en el cargo en forma interina. Con él vamos a estar repasando quiénes podrían justamente hacerse cargo de este cargo que está dejando vacante, claro, Boris Johnson, al renunciar. Bueno, aquí está, lo estamos viendo en esta pantalla, quiénes podrían llegar a suceder a Boris Johnson. Gente muy joven, Ever, un poco más de 40 años, salvo Javid, que tiene 52, pero el resto entre los 45 y los 50. Gente muy joven para suceder a Boris Johnson, me parece que no es un dato menor, ¿eh? No, por supuesto. Tenemos a los principales candidatos a la sucesión. Digamos, recordemos en primera instancia, Pablo, también que el primer ministro británico es el líder del partido mayoritario en la Asamblea, es decir, en este caso de los Tories, de los conservadores. Por lo tanto, va a ser un líder conservador quien suceda a Boris Johnson. Se espera que sea hacia el mes de septiembre recién que Gran Bretaña tenga un nuevo primer ministro, porque de aquí a fines de julio se espera justamente que se elija lo que debe elegirse primero, que es el liderazgo dentro del Partido Conservador, para después realizar, después del receso de verano europeo, digamos, realizar la elección de primer ministro. ¿Quiénes están posicionados como posibles candidatos a esta primera magistratura? Bueno, digamos en primer lugar que todos estos posibles candidatos son legisladores del Partido Conservador y la mayoría de ellos, creo que uno o dos solamente no, son ministros renunciantes, digamos, de aquellos que ejercieron la presión para que se termine del gabinete, ¿no? Claro, y para que termine renunciando Boris Johnson. El ministro de Economía, Rishi Sunak, que es quien está aparentemente con mayores posibilidades por su envergadura para ejercer esta primera magistratura, pero que también hay que ver cómo impacta en la imagen pública la jugada que tanto el ministro de Economía como Sajid Javid, el exsecretario de Salud, ejercieron el día martes, cuando en un intervalo de 10 minutos presentaron su renuncia para presionar a la salida de Boris Johnson. Te diría más, en esos primeros 10 minutos renunciaron 2 ministros, en 4 días, en una semana, renunciaron 35 entre ministros y secretarios, y eso fue lo que terminó expulsando a Johnson y haciéndolo renunciar. Están pidiendo desde la oposición el adelantamiento de las elecciones. ¿Podría concretarse?
¿Cómo? Perdón. ¿Podría concretarse el adelantamiento de elecciones, lo que está Mira, pidiendo? eso lo está pidiendo el laborismo. Sí. Yo creo que de los líderes que tenemos aquí vamos a tener un primer ministro en estos tiempos que siguen. No es fácil en Gran Bretaña tener elecciones anticipadas. Está también la ex ministra de Igualdades, Kemi Badenoch, que hoy mismo anunció su deseo de acceder a esta primera magistratura, que tiene cierta apoyo en la opinión pública. Liz Truss, la secretaria de Relaciones Exteriores, que fue quien encabezó la salida de Gran Bretaña también en cierta forma durante el Brexit y que tiene un buen apoyo en los sectores conservadores de la población, digamos, ¿no? No sabemos hasta dónde toda esta situación también va a fragilizar el lugar del Partido Conservador. Las encuestas indican que si hoy hubiera elecciones, efectivamente el Partido Laborista está por encima de los conservadores. Pero la mayoría actual en el Parlamento es de los Tories, es quienes van a elegir el próximo primer ministro. Vamos a ver qué sucede. La situación económica que deja Boris Johnson, no dejemos de señalarlo, es grave. Se cerró el año 2021 con una caída de 5 puntos del PBI. Sí. Se cerró el año 2021 con una caída de 14 puntos en términos de intercambios comerciales en Gran Bretaña y una caída de 13% en las inversiones. Es decir, que más allá de los escándalos del Partygate y de todo lo que ha sucedido... No, está la cuestión económica. La cuestión No, económica claro, en obvio. Gran Bretaña es grave, la inflación es grave. Boris Johnson, además, ha dejado una muy mala imagen de su partido. El líder de la oposición laborista tuvo una frase de humor british, si querés, para ilustrar lo que sucedió esta semana. Dijo, es la primera vez en mi vida que veo que es el barco el que abandona las ratas. Bien, contundente, ¿no? No hace falta explicar nada más. A ver, Augusto. Sí, 3 primeros ministros en 6 años. ¿No? Tuvo el Reino Unido, si no me está fallando la cuenta, desde aquel 2016 del año del Brexit para acá. La verdad que entró el Partido Conservador en una suerte de crisis muy fuerte de representación. Me parece que, digamos, que el liderazgo de Johnson haya entrado en crisis como entró y termine renunciando, habla un poco de, si se quiere, una caída no solamente de un primer ministro británico, sino de quién fue la cara, el cuerpo, digamos, la defensa absoluta del Brexit, porque los anteriores, bueno, David Cameron estaba en contra, se fue, Theresa May tenía una postura más de negociar y moderada, Boris Johnson era Brexit duro, Sí, ¿no? señor. ¿Se acuerdan aquellos debates? Bueno, habrá que ver cuál es el perfil del próximo liderazgo conservador, pero me parece que no hay que dejar de mencionar esto, digamos, cómo le está costando a los conservadores tener un liderazgo sostenible en el tiempo. Si uno piensa cómo eran los liderazgos antes del Brexit, había una estabilidad política mucho más marcada, digamos, más allá de la alternancia lógica de los laboristas y los Tories. Y después, una pequeña mención de cómo se está dando esto. Digo, a ver, tenés Macron sin mayorías parlamentarias. Biden muy cerca de perder las mayorías legislativas si todo sale como parece en las elecciones de noviembre. Bueno, Alemania vamos a hablar en un rato también, digamos, con crisis económica y con una situación política delicada de los aliados de Olaf Scholz. Evidentemente, todo esto va a ser una constante dentro de lo que son las democracias europeas. Alejandra. Bueno, quería hablar un poco de Rishi Sunak, del Sí. primer, en realidad, ministro de Economía, que es uno de los favoritos, que planteó ante esta crisis que vivía el gobierno como una razón de renuncia, que Johnson no estaba abordando la crisis económica como debía. Esto lo hacía tener una mala imagen. Se dice que antes era más candidateable que ahora porque no tiene tan buena imagen producto de precisamente esto, la crisis económica que vive el Reino Unido. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas reformas? Es decir, los conservadores están dispuestos a hacer reformas profundas que van a afectar la calidad de vida de los trabajadores, los sectores que vienen reclamando, sobre todo hace algunas semanas, por el aumento de salario, este problema con la inflación. Yo creo que la agenda económica va a estar muy en boga, va a ser una de las cuestiones más discutidas en esta etapa donde se va a elegir nuevo líder, y creo que de esto va a depender el apoyo que tenga el nuevo primer ministro. Y por otro lado, el tema de elecciones, ¿no? Que en teoría no están obligados a convocar elecciones, pero los últimos líderes lo hicieron para revalidar su poder. No sabemos qué va a pasar ahora con una situación tan delicada en relación al apoyo popular, ¿no? Bien, a ver, apoyo popular, elecciones, ¿quién sucederá al primer ministro que por ahora sigue comandando los destinos de Gran Bretaña en forma interina? ¿Cuál debería ser,
a tu juicio, Leticia, el perfil de este futuro primer ministro? Bueno, un perfil me parece clave que pueda resolver finalmente un poco lo que planteaba Augusto con respecto al Brexit, ¿no? Recordamos que esto lo que se firmó en el 2016, los primeros ministros que ya pasaron, un Boris Johnson que llegó justamente, recordemos, él era periodista y llega sobre todo con sus columnas, con sus artículos cuestionando a la Unión Europea, ¿no? Llega como primer ministro para llegar a un acuerdo que no había logrado Theresa May y finalmente lo hace, pero sin embargo, a ya 5 años del referéndum del Brexit, la situación actual es una Escocia que pide su primera ministra que se lleve adelante un referéndum para independizarse del Reino Unido y sobre todo la cuestión principal tiene que ver con lo que considera problemas por haber salido de la Unión Europea. Siguen sin terminar de solucionar el tema de Irlanda del Norte. Digo, me parece que un perfil clave va a ser finalmente dar una solución a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las elecciones, Boris Johnson, recordemos que asume después de que Theresa May renuncia, valida, como decía Ale, con una elección que estuvo entre las 10 mejores de las últimas décadas del Reino Unido. Es decir, Boris llegó con muchísimo apoyo popular, lo que ahora es todo lo contrario, ¿no? Los laboristas con quieren apoyo ir a popular o casi nada, ¿no? Exacto. Y con la renuncia prácticamente todo su gabinete. Sí, y digo, los laboristas quieren ir a elecciones, claro, porque las encuestas le dan una victoria a los laboristas. Así que me parece también, bueno, interesante que puede llegar a pasar en ese contexto, bueno, con un Boris Johnson que no solo perdió su popularidad, sino también a su partido, al Partido Conservador. Una última cosa, un detalle en relación a esto, porque efectivamente uno podría pensar que esto tiene que ver, y tiene que ver con el Brexit, pero el líder del Partido Laborista, Starmer, lo primero que salió a decir es no vamos a poner en cuestión la salida, no vamos a poner en cuestión el Brexit en caso de que accedamos al poder en el futuro. Es decir que todavía vemos que ahí hay un consenso en ese sentido. Las consecuencias del Brexit se hicieron sentir especialmente durante la pandemia. Han salido informes que comparaban cómo hubiera sido la situación en el caso de tener una relación más fluida comercialmente con el resto de Europa. Y un último punto que señalaría en relación a la salida de Boris Johnson. ¿Quiénes descorcharon champán? Europa continental, muy interesados en que saliera Boris Johnson del gobierno porque hay una necesidad de estrechar lazos que estaban muy fragilizados en relación a lo que sucedió con el Brexit, sí, que Boris Johnson por el pedía, conflicto, ¿no? Claro. por el conflicto de la guerra en Ucrania y también por la salida de la crisis. Necesitan una relación muchísimo más fluida entre Europa continental y Gran Bretaña, que estaba en crisis, y todo apuntaba a que Johnson iba a tratar de conservar el poder justamente poniendo en discusión el Tratado de Irlanda, discutiendo con Europa. Esto para Europa, te diría, en cierta medida, es una buena noticia la salida de Boris Johnson. Bien,